Ok, muy bien. Bienvenidos a todos a la lección número 5 del curso La Nación Elegida. Hemos llegado al tiempo de los jueces. Después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron infieles al Dios verdadero. Aunque conquistaron la tierra prometida, no habían expulsado a sus habitantes y poco a poco se iban casando con estas familias y aceptando a sus dioses falsos. Pero Dios recordó sus promesas a su pueblo. Para llevarlos al arrepentimiento, permitió que sufrieran a manos de la gente incrédula, pero también se levantó a líderes llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentían. Hoy vamos a aprender sobre el último y más famoso juez, Samuel. Además, pedimos que el Espíritu Santo crezca en nosotros el deseo servir al Señor, escuchar su palabra y obedecerla en gratitud. Al empezar, por favor, oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Y oro por todos sus padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, hoy estamos aprendiendo sobre el profeta Samuel y el primer objetivo que tenemos es compartir un captar para esa historia. Bueno, tenemos ah, cuatro maneras diferentes de hacer un captar, cuatro maneras que he enseñado en esa clase. Podemos utilizar preguntas, utilizar los dichos o costumbres, utilizar la música o utilizar algo de las últimas noticias con la intención de luego poder compartir una historia de la Biblia. Es decir, que el captar no es el tiempo de contar la historia, no es el tiempo de aplicar la historia, sino es el tiempo para llamar la atención de alguien y pedir la oportunidad de, de contar una historia de la Biblia. Bueno, en la tarea para hoy día les pido crear un captar para la historia de Samuel utilizando uno de los métodos que hemos aprendido en la clase. Y ese captar es para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 21. Entonces, ese captar debe servir para la historia de Samuel, de Elí y sus hijos. La parte con la mamá Ana no es parte de esa historia. Es algo muy interesante de la historia de Samuel, de sus principios, pero eso no es la historia que estamos examinando hoy. Entonces, yo pido que ustedes no hagan un captar
de un mamá pidiendo un bebé. Ah, es una historia increíble, ¿verdad? Pero ese no es el enfoque de hoy. Muy bien. Ah, a mí me gustaría escuchar sus respuestas. ¿Cuál captar crearon para esta historia que tenemos? Zorara, gracias. Bueno, yo creo que primero debemos, ¿verdad? Este, eh, tener a la persona a quienes le vamos a hablar un poco de ese, de lo que es el profeta Samuel, ¿verdad? Entonces le preguntaríamos, ¿te gustaría conocer un poco la vida del profeta Samuel, hombre clave para el pueblo de Israel? Oh, sí, Y bueno, sí, creo excelente. que, perdón, Muy bien. ¿Tiene más? casi no le oigo. ¿Pueden oírme bien nosotros? Sí. Ok. Zoraida, ¿puede oírme? Ahora sí, ¿está bien lo que dije? Sí, sí, está muy bien. Gracias. Ok. Esa es una pregunta que siempre debemos utilizar. Al final de cualquier captar, podemos decir que tenemos una historia de la Biblia. ¿Te gustaría escuchar la historia? Y sirve muy bien. Excelente. Sí, Jaime tiene una pregunta. ¿Qué hacía Samuel en el tiempo mientras estaba bajo la supervisión de Eli? Bueno, él no estaba un sacerdote. Probablemente él fue ah, como un siervo para Eli, ayudarlo en su vejez y, y cuidar al tabernáculo. Pero él no estaba parte del tribu de Levi, entonces no fue un sacerdote. Oh, entiendo, Jaime. Muy bien. Ese puede servir bien si estamos en como una pregunta de captar para una persona que quizás tenemos muchas conversaciones bíblicas con esa persona. Sí, puede servir. Muy bien. ¿Alguien más? Voluntario o voluntaria. Sí, quizás un poquito de repaso de pregunta. La idea, ¿por qué decimos pregunta? La idea es más preguntar algo de la vida de la otra persona. Entonces, yo quiero compartir la historia de Samuel con mi amigo. Una pregunta, por ejemplo, puede ser, um, ¿cómo, cómo revela Dios su voluntad a nosotros hoy en día? ¿Por qué en el tiempo de Elí fue diferente? Yo tengo una historia de un profeta que recibió revelación directamente de Dios en visiones
en revelaciones especiales. Am, Me gustaría contarte esa historia. ¿Está bien? Y la persona va a decir sí y tenemos la oportunidad de compartir. Sí. Yo compartiría a amistades o personas cómo es Dios para con sus hijos desde los tiempos de la Biblia. Imagino que eso es una pregunta, Félix, que puede servir como introducción y sí, es una, es una buena pregunta para utilizar. Muy bien. ¿Alguien más tiene un captar para compartir? Parece que no tenemos más y está bien. Esa es puede ser difícil pensar en una introducción. Ayuda a imaginar las personas que queremos compartir, con que queremos compartir la historia. Quizás es un grupo de niños, um, y si es un grupo de niños, una pregunta sería, ¿qué haces cuando sus padres se llaman? Cuando gritan su nombre. Y los niños pueden decir, "Bueno, yo voy a mi mamá cuando me llama y, ok, yo tengo una historia de una persona que fue llamado por Dios. Am, si son adultos, la introducción sería diferente. Quizás vamos a utilizar algo de las últimas noticias. Am, sí, porque la otra parte de la historia es con los hijos de Eli. Ellos están, ah, su conducto estaba muy malvada. Ellos ah, no hicieron lo bueno, pero no recibieron consecuencia, ¿verdad? Entonces, podría preguntar a un grupo de adultos, utilizando las últimas noticias, hay mucha maldición en, en ese mundo. Hay muchas personas que hacen el mal y parece que hacen el mal sin consecuencia. ¿Qué piensas de eso? Y después de que ellos responden, podemos decir, yo tengo una historia para compartir contigo y en esa historia vemos que Dios castiga a los malvados, que él está mirando al mundo y que Él ve lo que está pasando y, y hay consecuencias para las acciones, pero también hay gracia para nosotros. Es un ejemplo y después tenemos la oportunidad de compartir la historia de Samuel. Muy bien. Otro ejemplo de un captar es utilizar una imagen o gráfica para captar la atención de otros y utilizarla como puente a una historia bíblica. Por ejemplo, ¿qué está pasando en esa foto? ¿Qué ves? ¿Qué crees que significa esa imagen?
A mí, cuando vea esa imagen, yo veo un libro y desde ese libro hay una luz, porque la Biblia es la revelación de Dios que ilumina nuestros senderos, ilumina a nosotros. Y hoy vamos a leer una historia de Dios en la que Dios habló directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Entonces, una imagen puede ser un buen puente para luego contar la historia, una buena introducción. Aquí es otra imagen. En el tiempo de los jueces, ah, había un ciclo que se repetía muchas veces y fue después de la muerte de Josué, la época de los jueces, que fueron Sansón, Débora, Gedeón, Ehud y más. Y ese ciclo se repitió en la época de los jueces. Israel iba tras dioses falsas, se aleja de Dios, y para llevarlos al arrepentimiento, Dios permitió que sufrieran a mano de la gente incrédula que todavía vivía en o cerca de la tierra prometida. El pueblo de Dios clamaba al Señor y Dios levantaba a líderes heroicos llamados jueces, quienes rescataban a la gente de sus enemigos cuando se arrepentía. Y ese ciclo se repitió vez tras vez. Hoy vamos a escuchar la historia del último juez y también el primero de los profetas. Esa es la historia de Samuel. Entonces, esos son ejemplos de cómo utilizar imágenes para luego contar la historia. Hay preguntas hasta aquí. Ese es el enfoque de nuestro curso. Queremos aprender cómo escribir un buen captar. Entonces, voy a pausar un momento para contestar preguntas que tenemos. ¿Ok? Si no hay una pregunta, hay un comentario. Ok, entonces espero que todo sea bien claro y que entendemos bien ahora 5 maneras diferentes de dar un captar. Jaime, no entiendo su comentario ahí en el chat. ¿Es una pregunta o un comentario? ¿Y de qué se refiere? Bueno, entiendo las palabras, pero no entiendo el contexto. Sí, cuando atendemos grupos pueden ser mixtos, está bien. Am, Cuando estamos
estudiando con personas la palabra de Dios. Puede que ser grupos mixtos. Eso en verdad realmente depende en la cultura, lo que es normal, pero no hay una regla que dice que que no pueden ser mixtos. Entonces, sí, en libertad cristiana, ah, estamos libres de estudiar en grupos mixtos. Oh, un placer, hermano. Ok, ahora tenemos la oportunidad de contar la historia. Hay un voluntario o voluntaria que le gustaría leer de la Biblia la historia de Samuel o, o que le gustaría poner esa historia en sus propias palabras. Eh, Zoraida. Sí. Bueno, la historia de Samuel es interesante porque la mamá de Samuel era estéril y bueno, ella oraba incansablemente, le oraba a Dios para que le diera un niño varón. Dios le oyó sus oraciones y bueno, de ahí salió el profeta Samuel. Este, ella se lo presentó a Dios, ¿verdad? En el tabernáculo y bueno, a partir de ahí Elí fue como la persona tutora de él, que lo llevó, ¿verdad? Hasta que él fue profeta, Dios le habló y bueno, de ahí en adelante él se hizo, bueno, porque él fue niño, ¿verdad? Fue creciendo, se hizo ya adulto y bueno, fue muy joven, profeta, fue muy joven. Se dice que era de 12 a 13 años de edad, ya él estaba en el camino, bueno, pues era como el escogido de Dios, pues, para que este, las personas que estaban en Israel, era como el primer profeta, el que iba a hacer que la gente que estaba apartada de Dios en esa oportunidad, entonces buscara, porque los hijos de Eli eran transgresores, estaban apartados del camino de Dios, ellos hacían todo lo que les parecía hacer y eso estaba muy mal hecho delante de la vista de Dios. Y les mandó sus sanciones también. Bueno, hasta ahí que lo demás. Chao. Gracias, gracias, hermano. Sí, el Samuel, su nacimiento fue algo muy interesante y su mamá lo visitó muchas veces. Cada vez que ella fue al tabernáculo para hacer el sacrificio, ella trajo una túnica pequeña am, para, para vestir a su hijo, porque su hijo vivía en el tabernáculo con el sumo sacerdote Eli, y los otros sacerdotes. Bueno, am, en esta historia, la parte que estamos examinando, am, vemos algunas cosas maravillosas. Primero, con la mamá, ella dio su único hijo al servicio al Señor para cumplir su promesa y por eso el Dios la bendijo con más. Y Ana tenía tres hijos después y dos hijas.
Y mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor en el tabernáculo. Bueno, en ese tiempo Elí era muy viejo, y sabía que sus hijos hacían mal con el pueblo de Israel, que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Y él decía a ellos que no estaba bien, pero realmente él no tomó tomó el tiempo para impedirlos y ellos continuaban en su mal hábitos. Y sus hijos no entendieron los consejos de su padre. Y el Señor había resuelto quitarles la vida. Bueno, un día un hombre de Dios fue a visitar a Ali, y le dijo que el Señor reveló que nadie de su familia va a fuera a tener una larga vida, ¿verdad? Am, porque ellos habían pisoteado los sacrificios y las ofrendas que di al pueblo, que Dios pidió que el pueblo ofreció en el tabernáculo. ah, Ellos fuera a morir en el mismo día como señal a su papá que, que el sacerdocio pasará de su familia a otra. Y había una promesa que Dios levantará un sacerdote que sea fiel para siempre, que hacerá lo que a Dios le agrada. Y ese sacerdote no faltará descendientes. Bueno, y en el capítulo 3 tenemos la historia de Samuel. Y Samuel era muy joven. Y un día, mientras Eli estaba durmiendo, Samuel también dormía en el santuario donde estaba el tabernáculo del Señor. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy, Señor. Y él fue a Eli porque sabía que estaba Eli llamándolo, pero no era. Y él se pasó 3 veces, pero la tercera vez Eli se dio cuenta lo que estaba pasando y dijo, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel obedeció y otra vez escuchó Samuel, Samuel, y él respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo que ah, él va a cumplir lo que había dicho sobre la familia de Eli y que va a demostrar ah, que, que dictará sentencia contra sus descendientes. Am, por lo tanto, porque ellos habían impedido, porque ellos habían hecho el mal, porque ellos blasfemarán contra Dios, entonces ellos no sería la familia nomás. Bueno, Samuel se quedó acostado hasta que amaneció y en la mañana él le preguntó qué dijo Dios y Samuel
le dijo todo. Y respondió Elí, pues él es el Señor y hará lo que mejor le parezca. Y Samuel creció y el Señor estaba con él. Esa es la historia, en mis propias palabras. Bueno, yo traté de seguir bien los detalles de la historia. Es muy difícil hacer. No es algo fácil, pero con mucha práctica imagino que sería posible recordar todos los detalles y poner una historia en sus propias palabras. Hmm. No, Félix, yo veo tus mensajes. No sé qué edad tenía Samuel en en ese tiempo cuando recibió esas revelaciones de Dios. Y, y sí, no creo que podemos decir por seguro cuántos años él tenía, pero es algo que puedo buscar más información. Ok, gracias por su paciencia a todos. Ahora vamos a contestar las preguntas de considerar. Y esas preguntas ah, nos ayudan a considerar y repasar la historia en detalle y nos da la base de conocimiento para que la apliquemos la historia bien. Bueno, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Azuli, gracias. Bueno, los personajes de esta historia en Primera de Samuel capítulo 2 del versículo 18 al 36 tenemos a Samuel, el joven sacerdote que sirve a Dios con fidelidad y dedicación, a Elí, el sumo sacerdote que ha permitido que la corrupción, el pecado esté en su casa, Ofni y Finés, los hijos de Elí que son malvados y no conocen al Señor. También tenemos el nombre de Dios, un profeta que viene a Elí y le anuncia el juicio de Dios sobre su casa debido a la corrupción y el pecado de sus hijos. Aunque no se menciona directamente a Dios, pero se implica que Dios es el que juzga la casa de Elí y establece un nuevo sacerdote fiel. Si vamos a los personajes del capítulo 3, vamos a encontrar eh, a Samuel como personaje, nuevamente Dios, Elí, Ofni y Finés. Esos son los personajes del capítulo 2 y 3, los mismos personajes. Excelente, muy bien. Sí, yo creo que es todo. Am, sí, excelente. ¿Y cuáles son los objetos o animales en esta historia? Yo, yo, yo Sí, por favor. hablo, le digo, bueno, el vestido de efod de lino, ¿verdad? La túnica que le hizo la mamá, la oscuridad se puede también tomar como un objeto, el arca de Dios, la lámpara encendida de Jehová, em, el templo, eh, los oídos, los hijos de Elí.
Bueno, los hijos de Eli están en personaje. Ah, y eso es todo, creo, todo lo que tengo yo. Sí, sí, muy bien. Gracias, gracias, hermano. La puerta, ofrenda, casa de Eli, me faltaba. Oh, ok. Sí, Ok, sí, estaba bastante barrio, sí, el tabernáculo, ¿verdad? Muy bien. ujú. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Qué podemos decir? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? Lo digo, Sí. bueno, lo que me parece a mí, ¿no? Aquí, lo que aparece por ahí. ¿Dónde se desarrolló la historia? Bueno, a mí me hablan aquí de Dan y Berseba, ¿verdad? Donde se le apareció Jehová en Silo a Samuel. Y comienza con la historia de Ana y su esterilidad y el futuro nacimiento del profeta Samuel. También eso es todo, eso es donde se desarrolló, en esa parte de Dan, Berseba y toda esa parte. Y en sí lo que fue que se le apareció Jehová a Samuel. Sí, y sí, muy bien, en Silo, ¿verdad? Y aquí tengo un arca o una mapa. Zuli, ¿ya tiene algo para decir? No, ok. En la tierra de Efraín, en la mapa, vemos Silo. Y ese fue el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios por muchos años, antes de que fue traído a Jerusalén, en el tiempo del rey David. Bueno, y en el futuro será un tiempo por cuando el arca no va a existir, ah, ni ni por ninguna parte de la tierra de Israel. Va a ser capturado y traído a otra parte por los enemigos. Pero aquí es el tabernáculo, aquí es donde está en esa época el arca um, del Señor y, y donde todas las ofrendas fueron ofrecidos a Dios. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo hago si espero que participe? No, está bien. Sí, está bien. Bueno, de acuerdo a mis investigaciones, ¿cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió en el año 550 Cristo durante el exilio babilónico. No sé si está bien. Um, no, esa historia no pasó durante el exilio. El exilio estaba, sí, más o menos 500 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero esa historia es de mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Um, sí, como dice Jaime en el chat, más o menos 1100 años antes de Cristo. Y sabemos que el rey David vivía 1000 años antes de Cristo y Samuel existía en ese mismo tiempo, ¿verdad? Am, Más o menos, porque Saúl
estaba el rey antes de David y Saúl fue escogido por Dios por medio de Samuel, el profeta. Entonces, 1100 años antes de Cristo, esa es la época. ¿Y cuál es el problema que vemos en esta historia? ¿Cuál es el problema? Julie, gracias. El problema es la corrupción, la corrupción que había de los hijos de Eli. Sí, sí, muy bien dicho, la corrupción de ellos. Ah, su conducta era malvada. Ellos se acostaron con las mujeres de la entrada al tabernáculo. Ellos comían la comida reservada al Señor, las mejores partes de las ofrendas para sí mismos, para engordarse. Sí, ellos fueron corruptos. Eso fue la palabra, uno de los problemas. Y también Elí no lo reprendía adecuadamente a sus hijos, ¿no? Él escuchaba todo lo que hacían sus hijos, había rumores, pero él o sea, se hacía de la vista gorda. Entonces, ahí de que como se dice, Elí no tenía carácter para poder enfrentar a sus hijos y bueno, los dejó pasar todo lo que ellos hacían. Y mucha enseñanza de este padre para nosotros en estos tiempos también. Sí, sí, muy bien. Ese problema con Eli. ah, y a mí me parece que en la historia, el Dios tiene más para decir a Eli que a los hijos, ¿verdad? La responsabilidad de un padre, un papá, una mamá, es una responsabilidad muy fuerte. Um, sí, por seguro es una aplicación que podemos encontrar en esa historia. Y el otro problema que yo veo en esa historia es que dice en la historia que hasta ahí casi no había comunicación entre el Señor y su pueblo. El Señor había callado por muchos años con su pueblo. Ah, pero todo ese cambio con Samuel. Muy bien, gracias por su participación, Félix. Muy bien. ¿Y se soluciona el problema? Julie, gracias. Dios llama a Samuel eh, porque Dios vio que era un joven sacerdote fiel y también Samuel responde a este llamado con obediencia y disposición a escucharlo, ¿no?
Y Sí, luego Dios revela su plan para juzgar a la casa de Elí debido a la corrupción y el pecado de sus hijos de Elí. sí, muy bien dicho esas dos partes. El, el Señor hizo su justicia. Él castigó a los hijos de Eli y toda esa familia. También él escogió un siervo fiel, que fue Samuel, para convertir su palabra con los demás, con el pueblo de Israel. La otra solución es que encuentro en esa historia, es encontrado en capítulo 2 versículo 35. Y Dios dice a Elí, pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Y con esa promesa, Dios prometió que iba a levantar un fiel sacerdote y ese sacerdote no fue Samuel. Samuel no era sacerdote, él era profeta. Él no fue parte de ese linaje de Levi, de Aarón. Entonces, el sacerdote aquí, ah, pensamos en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, la solución de todos los problemas. El único sumo sacerdote que ha sido ah, perfectamente fiel a Dios y que ha hecho lo que ah, agrada a Dios. El que ofreció el sacrificio sobre todos los sacrificios. Entonces, vemos aquí una profecía, una profecía corta de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bueno, ahora vamos a aplicar esta historia a nosotros y a nuestras vidas. Para ese paso es bien que entendemos bien la historia. Por eso siempre hacemos el paso considerar antes de consolidar. La primera pregunta, entonces, es ¿cuál es el punto principal de la historia? En una frase, dos frases, ¿cuál es el punto principal de esa historia? Sí, en el chat yo veo la respuesta de Félix y de Jaime. Y esa es la desobediencia, la corrupción de los hijos de Eli. ¿Y cuál es el, el otro lado, la otra cara de la moneda? Vemos desobediencia, pero también vemos, vemos un siervo fiel en Samuel. Entonces, tenemos esas dos partes de la historia. Es el punto principal, que hay la desobediencia de los hijos de Eli, pero Dios siguió fiel y escogió a Samuel ser un líder a su pueblo. Suli, gracias, hermana. Y yo también quería añadir como punto principal en esta historia que la fidelidad y la pureza, que esta historia destaca la importancia de la fidelidad y la pureza en el servicio de Dios y como la corrupción y el pecado pueden llevar al juicio y a la disciplina.
Mm, también vemos la soberanía de Dios. Esta historia también destaca que la soberanía de Dios y su capacidad para juzgar y disciplinar a su pueblo cuando se desvían de su voluntad. Eso quería añadir. excelente, hermana. Gracias. Muy bien. Bien dicho. Ya. Ok. Media horita será ¿Qué, más. qué, qué pecado veo en esa historia? Y confieso en mi vida. Y vemos mucho pecado aquí. Es fácil de decir, ellos pecaron y yo no como ellos, por lo menos. Pero somos equivocados si decimos que no hemos pecado como ah, esos hombres, ¿verdad? Quizás ah, no hemos cometido los pecados exactos que como ellos, pero hemos, hemos hecho cosas muy similares, ¿verdad? Entonces, ¿de qué contestamos? Mm, Gracias, Jaime. Muy bien. Julie, gracias. Bueno, aquí vemos con referente a los pecados que debemos ah, para nosotros, ¿no? Bueno, ah, vemos acá de los pecados que hicieron los hijos de Eli, pero si nosotros los trasladamos a nuestra vida y lo confesamos, bueno, primero yo confieso que hizo peor cosas que ellos, Mm, ¿no? Entonces, eh, por la gracia de Dios, sé que he sido perdonada de mis pecados, pero tampoco en este tiempo no puedo decir que no le falto al Señor. Y sé que en estos tiempos puedo faltarle al Señor. De repente por ahí se me cruza algo en el internet, ¿no? Porque los hijos de Elí tenían soberbia, avaricia, practicaban tal vez la lujuria, la ira, la gula, tenían envidia, tenían pereza, ¿no? Entonces, y muchas de estas cualidades, de estos pecados todavía en este tiempo rondan nuestras vidas, entonces, y yo no puedo, yo no estoy libre de esos pecados, ¿no? sí. Gracias. Sí, gracias, hermana. Muy, muy bien dicho. Sí, no hemos hecho aún peor que esos hombres. No podemos juzgar. Am, y hay mucho pecado en nuestras vidas que podemos confesar, como la envidia. Ah, Gracias, muy bien. ¿Quién más? Zoraida, gracias. ¿Tiene algo? Bueno, sí, ven, principalmente las transgresiones que cometía la familia, especialmente los hijos del sacerdote Elí, ¿verdad? Y bueno, también él caía en pecado porque no corregía las faltas que sus hijos estaban cometiendo, que era público y notorio, como dicen, ¿no? En la época. Y bueno, eso está, yo creo que ellos cometían esa falta por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad? Escogió a, a Samuel para que, oye,
encarrilar a esa gente, aunque fue sancionada y no perdieron la vida, pues, porque Dios le quitó la vida por ser tan, bueno, pues tan falta de respeto, porque nada, meterse con las cosas de los sacerdotes, meterse con la ofrenda, meterse, oye, con todas esas mujeres que llegaban ahí al tabernáculo o que vivían ahí, entonces, oye, era pasarse pues, de los límites. Es mi participación. Excelente, hermana, gracias. Gracias por compartir. Sí, una falta de sabiduría en la voluntad de las palabras de Dios. Vemos esa claramente con Eli. Ok, ¿y en qué versos y palabras en esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Donde vemos su paciencia, su gracia, su misericordia, su amor. Ay, por favor. Julie, gracias. Las gracias a usted, pastor, por tener tanta paciencia con nosotros. Mire, los versículos que destacan el amor de Dios está en 1 de Samuel capítulo 3 del 9 al 10, ¿no? Cuando dice Samuel a la llamada de Dios, muestra su disposición a escuchar y obedecer a Dios. Y dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel, a quien le oyere le retiñará ambos oídos. Eso vemos en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 11. Dios revela su plan para juzgar a la casa de Elí, pero también muestra su amor y misericordia hacia aquellos que lo son fieles, ¿no? Eso es lo que yo podría decir con un texto bíblico donde demuestra el amor Dios en esta historia y también en nuestra vida, ¿no? Para nosotros eh, podemos ver la fidelidad de Dios a aquellos que practican la obediencia, ¿no? Practican una vida agradable al Señor, que le son fieles, así como Dios es fiel hacia nosotros. Sí, sí, muy bien, hermano. Y no queremos limitar el amor de Dios solo a los fieles, porque Él mostró su amor hacia muchas otras personas, ¿verdad? Yo Ah, tengo otro. pero sí, sí, muy bien dicho. Sí, Zoraida, gracias. Gracias por ser paciente. ¿Puedo participar, profe? Sí, sí. Yo tengo otros versículos por acá en Primera de Juan 4:8, ¿verdad? Que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En Primera de Juan 4:7, 22, hay otro que dice, el amor de Dios es incondicional, profundo y sacrificial, demostrado a través de su Hijo Jesucristo, manifestado en su misericordia y gracia hacia la humanidad. Y bueno, y paré de contar, hay varios por aquí, pero donde hay temor, no, amor, no. Donde hay amor, no hay temor. El temor, ¿verdad? Se puede castigar, se puede tomar como un castigo. Y es mi participación. Sí, muy bien, hermana. Gracias. Bien, vemos la paciencia y el amor de Dios en esta historia. Ah, como dijo la hermana Sully, que, que él envió a Samuel, él mostró su amor a un niño, un profeta. Él escogió ese líder para su pueblo.
para rescatar ellos, para guiarlos en la vida. Y él reveló su palabra a ese siervo fiel, que él escogió en su gracia, ¿verdad? También vemos su paciencia, su amor hacia Eli. Es verdad que el sacerdocio partió de su familia, ¿verdad? Pero el Dios mostró su amor hacia Eli. Y al final de la historia, Eli dijo que, bueno, el Señor sabe lo que es mejor. Él no se enojó con el Señor, sino aceptó su voluntad, su revelación. Y podemos decir que el Dios tenía misericordia y amor hacia Eli también. Sí, él tiene justicia, él actúa con justicia, él castiga a los pecadores, pero él también es amor y tiene paciencia y misericordia a, a su gente, aun cuando ellos cometan errores. Los otros versículos donde vemos su amor en esa historia es la promesa de versículo 35 en capítulo 2, la promesa de un sacerdote que sería perfecto ante el Señor. Y sabemos que ese sacerdote es Jesucristo. Um, Él es el único que puede llenar ese promesa, puede cumplir esa promesa de un sacerdote que siempre agrada al Señor. Ok. Y finalmente, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Entonces, entendemos bien la historia. Ah, vemos lo que necesitamos que confesar. También vemos el amor de Dios en esa historia. Y esa es una oportunidad de reflejar y pedir de Dios am, en oración. Entonces, ¿de qué pedimos? Félix dice que siempre me da sabiduría e inteligencia. Am, sí, especialmente en las cosas espirituales, que siempre nos dé sabiduría y fidelidad y amor para compartir su palabra. Muy bien dicho, hermano. ¿Qué más? ¿Qué pedimos? Julie, gracias. Eh, lo que, según la historia que hemos visto, es una historia de un joven que se mantuvo fiel a pesar de lo que él veía que hacían personas aún mayor que ellos y que estaban en un lugar sagrado, ¿no? Y a pesar de todo, este niño se mantuvo firme en la rectitud. Entonces yo pediría al Señor que me ayude a ser así como Samuel dispuesta, diré, a escuchar y obedecer su voz, ¿no? Que me pueda dar un corazón sincero y una mente dispuesta a seguir sus caminos. Eso es lo que yo podría pedir al Señor. También podría pedir al Señor que me ayude a evitar en mi alrededor la corrupción y el pecado que que pueda ver, que el Señor me pueda ayudar a mí a ser fiel
y al Señor y poder actuar en verdad y en justicia a las acciones, ¿no? A las acciones que yo pueda ver a mi alrededor, que el Señor me pueda ayudar, que no pueda ser como el padre de estos dos muchachos o jóvenes que Elí veía todo lo que hacían y no había una disciplina adecuada a pesar de la edad que ellos puedan tener y que me ayude a mí al Señor porque para poder corregir a los hijos, ¿no? Sí, sí, muy bien. Gracias, hermana. Evidencia ah, que Él no nos deja caer en tentación y que Él nos fortalezca en nuestros papeles como papá, como mamá, para guiar a nuestros hijos en la verdadera fe, ah, para que ellos puedan vivir con rectitud y conocer a su Señor. Una buena oración. Gracias. Y finalmente, Jaime, gracias por esperar. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos. Perdón, como siempre, en el trabajo, pero aquí vamos conduciendo. Sí, es ser mantener, pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Y mantenernos fiel a su palabra, fiel al llamado que Él nos hace a ser servidores de la palabra y llevar el evangelio. Porque en el caso de Elí, pues a pesar de que Dios ya lo había escogido para ser sacerdote de su pueblo, no fue fiel ni espiritualmente en la guía del pueblo, ni mucho menos con la guía de sus hijos. Entonces es un llamado muy importante al llamado que Dios nos ha hecho precisamente como iglesia a ser continuadores de la obra de nuestro Señor Jesucristo, llevar y anunciar el Evangelio a todo aquel que no lo conoce, a tiempo y fuera de tiempo, y en cualquier oportunidad que tengamos y no dejar pues pasarla, tener fiel a la palabra. Gracias, profesor. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, esa oportunidad, ese llamamiento de compartir el Evangelio con los demás para anunciar la palabra de Dios. Que el Dios nos fortalezca a todos nosotros para hacer ese trabajo. Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por toda la participación, por todo ah, por compartir tanto para las conversaciones. Ahora vamos a platicar sobre la pregunta, ¿cómo habla Dios con nosotros hoy? Porque es diferente de la manera que Dios habló con Israel. Ah, no más tenemos profetas en nuestro mundo revelando la voluntad de Dios con de revelación especial, de visiones. Lo que tenemos es la palabra de Dios, la palabra escrita en la Biblia. Y lo que vamos a ver es que la palabra escrita es suficiente para nosotros y es más que suficiente. Y ese es un gran bendición de Dios hacia nosotros. Aquí tengo dos versículos del libro de Hebreos y esos versículos nos muestra que ahora Dios ha hablado a nosotros por su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 hacia 2 dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y mediante el cual hizo el universo. Bueno, tenemos la voz de Dios en nuestro mundo.
y el Dios no cambia, es el mismo Dios. Pero hoy en día, Él nos habla por otro medio y ese medio es la Biblia. Um, es decir, la Biblia y la vida de Jesucristo que encontramos en la Biblia. En la Biblia. Tenemos los evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También tenemos las cartas del San Pablo, de San Juan, de San Pedro, y otros autores como el autor los hebreos, como Santiago, como Judas. Tenemos el Testamento Nuevo y también tenemos las escrituras del Antiguo Testamento, que son la palabra de Dios para todas las personas de todos los tiempos. Ese es el medio que Dios utiliza para hablar con nosotros, para revelar su voluntad. Y es una gran bendición. La palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. En general, es todo lo que necesitamos. Según la segunda carta de San Pablo hacia Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hacia 17, dice, tú por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Tiene todo lo que necesitamos. Desde la niñez, Timoteo conocía las sagradas escrituras y también toda la escritura es inspirada por Dios, es su propia palabra y es útil para enseñar y mucho más. Zoraida, gracias. ¿Tiene una pregunta o comentario? Yo veo tu mano levantada. Quizás es de otra cosa. No, Bueno, era para resaltar la presencia en nosotros del Espíritu Santo de Dios, que Él redarguye en nuestros corazones, nos da discernimiento y todas esas cosas. Y bueno, nos convence de pecado cuando estamos a punto de cometer nuestras faltas. Él nos habla porque también nos habla. Y entonces era para resaltar eso, pues la presencia del Espíritu Santo, tenemos la Escritura y bueno, la fe en Jesucristo. Esa era mi participación que quería. sí, sí, tenemos el Espíritu Santo y Él nos ayuda a entender las escrituras, a creer y tener esa fe en Jesucristo. Pero no hay una revelación especial. Quizás puede que ser. Sí lo hay, sí lo hay. Pero las escrituras tienen todo lo que necesitamos. Bien que los apóstoles dicen vez tras vez que necesitamos que comparar lo que dice la Biblia con los que dice esos profetas en el mundo, porque si es diferente, esos no son profetas, sino profetas falsos. Entonces necesitamos que tener cuidado contra
contra esas revelaciones especiales, porque sabemos que la palabra de Dios es suficiente, que Dios proveyó esas palabras a nosotros para proveernos todo lo que necesitamos para la salvación, todo lo que necesitamos para creer y para ser salvo. Um, bueno, hay preguntas en el chat. Hoy en día hay profetas o apóstoles. Um, bueno, no hay más apóstoles. El término apóstol es un llamado a una persona y es muy especial, muy específico. Y bueno, para ser un apóstol, ah, necesitamos que una persona necesita que ver al Señor resucitado. Todos los apóstoles veían al Señor resucitado y recibieran ese llamamiento directamente del Señor. Es decir, San Pablo y los otros, todos fueron de los discípulos que estaban con el Señor. De los profetas, cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu, el don de revelación existía durante el tiempo de la iglesia temprana, ¿verdad? Y aún en ese tiempo había personas que hicieron milagros, que, que sanaron a la gente milagrosamente, que, que hablaron en lenguas, ah, pero en verdad no veo eso en el mundo en mi alrededor. Los creyentes que hay creyentes y ellos tienen otros regalos, otros dones del Espíritu, como explicar la Biblia, pero no he encontrado muchas personas que realmente hablan en lenguas, que reciban profecía. um, y no estoy diciendo que ese es imposible para Dios, porque no quiero limitar a Dios, sino que lo que sé de la Biblia es que es suficiente. Tengo todos los detalles de la vida de Jesús. Tenemos las cartas de San Pablo y no ha sido una revelación nueva por que casi 2000 años. Y, y realmente no estoy esperando más revelación. Ah, yo sé que pasó por Jesús, de que depende mi salvación, su sangre y su sacrificio para mí. Y también yo tengo los detalles de Apocalipsis, donde ah, el Señor explica qué va a pasar al final, que Él va a destruir sus enemigos, que Él va a crear una creación nueva. Entonces, no estoy esperando más revelación. Y si enfrento revelación nueva, voy a, voy a buscar, voy a comparar esa revelación con lo que dice la Biblia. Y toda la Biblia está en acuerdo con sí mismo. Y si lo que dice ese profeta no está en acuerdo con lo que dice la Biblia, hay un gran problema. Um, el apóstol Pablo, um, sí, dice, sea anatema, um, que, que aun si un ángel uh, comparte un evangelio diferente de lo que Pablo compartió, sea anatema. Entonces, es una gran precaución para nosotros. Um, también
Hay otras advertencias en la Biblia sobre la falsa profecía, que sería muchos profetas falsos en el mundo, tratando de engañar al pueblo del Señor. Bueno, pero en el tema de la palabra de Dios, vemos que es todo lo que necesitamos, vemos que es poderoso. En Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, sí, la palabra de Dios es la palabra escrita en la Biblia, es poderosa. También tenemos todo lo que necesitamos aquí en la Biblia para nuestra salvación. Tenemos todo lo que necesitamos. La segunda carta de San Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy en día hay muchas iglesias y líderes espirituales, pero creemos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y por esa razón buscamos iglesias y líderes espirituales que estén centrados en Cristo, en palabra y en acción, y que crean en las escrituras como la verdadera palabra de Dios y la verdadera autoridad en nuestras vidas. Muy bien. Hasta aquí, ese es el tema de la palabra de Dios. Un poquito de la revelación. ¿Hay preguntas o comentarios hasta aquí? Parece que no. Sí, sí hay una pregunta sobre este tema. Por favor, mande un mensaje a mí en WhatsApp y yo voy a contestar. Y tenemos la oportunidad de platicar de este tema más si quieren. Ok. Hoy vimos la importancia del liderazgo espiritual en la iglesia, la falta en Elí, lo bueno en Samuel, pero aún más la autoridad y voz de Dios que tenemos en su palabra, la Biblia. Ah, qué gran bendición es tener la voluntad revelada de Dios en su palabra. En el tema principal de nuestro curso es Salmo 27, versículo 1. Y aquí vemos que el Señor es nuestra luz. Él revela su voluntad a nosotros. Él ilumina nuestro sendero y nos ilumina con su sabiduría, con su palabra. Entonces, decimos que el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Hermanos y hermanas, gracias por la clase. Yo voy a compartir la tarea con ustedes en el chat de WhatsApp. Vamos a examinar la historia de David y Goliat y vamos a crear otro captar utilizando uno de los 5 métodos que he enseñado en esta clase para luego contar la historia de David y Goliat. Y sí, hay un video como siempre. Y al final, por favor, reciban la bendición del Señor encontrado en los Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Buenas noches. Bendiciones a todos. Un beso. Chao.